capítulo 16 del Evangelio de San Lucas. Capítulo 16, versos número 19 en adelante. Capítulo 16, verso número 19 en adelante. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu presencia en este lugar en el día de hoy. Gracias por este cuerpo ministerial. Gracias por este pueblo que está congregado aquí en este lugar para recibir tu palabra. Te suplico, Dios eterno, que te muevas con plena y total libertad en esta hora. Quebranta yugos, rompe cadenas, sana enfermedades. Proclamo libertad para todo aquel que está oprimido por demonios y malicias espirituales. Todo aquello que no es tuyo, Dios eterno, en esta hora queda destruido por la unción de tu Espíritu en este lugar. Satura los aires con tu presencia, Padre mío. Muévete sobre cada dama, cada caballero, cada joven, cada jovencita, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Tu Espíritu Santo sacude este lugar en esta hora. Espíritu de Dios, satura los aires con tu presencia. Espíritu Santo, satura los aires. Satura los aires. Ah, shalom aquí, aloha. Y shelei salama. Nombre de Jesucristo, Dios mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Denle la mano que está a su lado y dígale: vale la pena servir a Jehová. Vale la pena servir a Jehová. Vale la pena servir a Jehová. Aleluya. Vale la pena servir a Jehová. Vale la pena servir a Jehová. Vale la pena servir a Jehová. Amados hermanos, yo quisiera que ustedes prestaran bastante atención a este mensaje en esta noche. Hace tiempo que no lo predico, pero Dios me ha dicho que lo predique hoy. Para mí es un mensaje especial. Es un mensaje que habla a mi vida cada vez que lo predico y cada vez que lo oigo, porque lo tengo grabado también en diferentes ocasiones, lo escucho para yo mismo oírlo. Lo pongo para yo mismo escucharlo. Hay algunos mensajes que yo tengo que a veces, pasando por algunas batallas en mi vida, yo corro a donde tengo los másteres de los mensajes y saco uno de ellos y yo mismo lo pongo y yo mismo me pongo a escucharlo y a llorar con lo mismo que yo predico. La gente, amados hermanos, se hace una idea del evangelio que en ocasiones es irreal. Y hay hasta personas que hasta se descarrían porque vienen al evangelio buscando una serie de cosas y a veces no reciben al momento lo que quieren recibir o lo que esperan recibir y vuelven y se van al mundo. Y yo decía en cierta ocasión que en muchas ocasiones nosotros los predicadores somos culpables a veces de la imagen del evangelio que algunas personas se forman en su mente. Especialmente algunos pecadores que cuando escuchan la palabra, escuchan una serie de cosas y de promesas que se le hacen. Y atentos a esas promesas vienen al evangelio buscando recibir ciertas cosas y si no las reciben rápido, se van y dejan al Señor. He dicho que muchas personas creen que el evangelio es un camino de rosas sin espinas.
Pero que yo tengo un dicho muy mío, que lo he ido formando en el transitar por este caminar cristiano, donde digo que este caminar es un camino de espina, donde Dios permite que a veces nos encontremos con algunas rosas para suavizar nuestra vida. La gente está atento a las promesas que se le hacen. Y en muchas ocasiones las personas hacen del evangelio como un pequeño supermercado, donde vienen a adquirir unas cosas y después que las han adquirido vuelven y se van. Y cuando tienen necesidad de adquirir unas nuevas cosas, vuelven nuevamente. Y tienen a Cristo como alguien al cual se le busca solamente para recibir lo que ellos quieren o lo que ellos desean recibir. La gente está como aquella señora que en cierta ocasión en una campaña que celebré, cuando hice llamado al altar para los pecadores, ella no pasó a aceptar a Cristo. Cuando llamé para orar por los enfermos, ella vino al altar. Me dijo que ella estaba muy enferma y ella quería que yo orase por ella para que Dios la sanara. Y le digo, ¿usted ya le sirve a Cristo? Dice, no, ya yo tengo mi religión. Le digo, señora, ¿pero no le gustaría aceptar a Jesús? Me dice, ya yo tengo mi religión, le dije. Yo lo que quiero es que usted me ore para que Dios me sane. Bueno, ¿y por qué si tenía su religión no iba donde los religiosos de ella para que le oraran y hicieran el milagro? Porque ese es el problema de mucha gente con nosotros los pentecostales. Y si aquí hay alguno que le está malo que yo diga esto, pues arrégleselas como se pueda, arreglar, pero yo lo voy a decir. Porque hay gente que no quiere saber de los pentecostales hasta que se les enferma un familiar. Y no quieren saber de los aleluya hasta que les da un cáncer, pero cuando les da el cáncer, corren donde está el aleluya. Mira, ora por mí, que en la iglesia oren por mí. ¿Por qué? Ahora cuando el aleluya va a hablarle de Cristo, dice, ya yo tengo mi religión. ¿Y por qué entonces el sacerdote no le ora para que usted se sane? ¿Por qué no corre donde el sacerdote? Porque sabe que el sacerdote le va a tirar agua por encima para mandarlo para el otro lado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Lo va a preparar para irse rápido. Gloria al Señor para siempre. No, a la hora de la enfermedad grave, se olvidan de allá de la religión de todo el mundo. Vienen acá, ¿saben por qué? Porque saben que acá nosotros oramos y dicen que estamos locos, pero dentro de nuestra locura reprendemos el cáncer y el cáncer tiene que irse corriendo. Alabados a Dios en esta hora. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que van predicando la palabra y le dicen a las personas, si usted tiene problemas con su marido, acepte a Cristo y Cristo le arregla el marido. Si tiene problemas con sus hijos, acepte a Cristo y Cristo le arregla a los hijos. Si está enfermo, acepte a Cristo y Cristo lo sana. Y entonces cuando venimos a darnos cuenta, vamos llenando la iglesia de gente que viene a la iglesia no por salvación de su alma, sino por sanidad de su cuerpo, sino porque económicamente están mal y vienen a Cristo a ver si Cristo le arregla el problema económico, o porque tienen un problema en el hogar y vienen a Cristo a ver si Cristo le arregla el problema que tienen en el hogar, pero no vienen buscando la salvación del alma. Y yo me acuerdo que cuando yo di un viaje a la República de Argentina, y voy llegando a aquella república y ya se podía mirar por la ventanilla y contemplar aquella república desde aquel avión. Y yo comencé a ver las orillas, así las costas de la República de Argentina. El Señor me habla y me dice, mi siervo, en todo el tiempo que vas a estar en esta república no predicarás ni un solo mensaje de sanidad divina. Señor, ni un solo mensaje de sanidad divina. No, mi siervo, ni un solo mensaje de sanidad divina. Le digo, Señor, ¿y de qué voy a predicar? Y me dice, predica solamente salvación. Cuando llegué al aeropuerto y iba hacia el hogar del pastor en cuyo hogar yo me iba a hospedar, le digo, hermano, Dios me ha dicho que no predique aquí ni un solo mensaje de sanidad divina. Me dice el hermano Naldi, ¿qué te ha dicho Dios que predique? Le digo, solamente salvación. Me dice él, pues ese es el mensaje que nosotros los argentinos necesitamos.
Porque la verdad es que aquí, me dijo él, aquí lo que se predica es el Cristo de las ofertas. Aquí el mensaje que se oye predicar aquí en Argentina por todos lados, me dijo él. Lo que tú oyes predicar por todos lados es, acepta a Cristo y se arregla tu marido, acepta a Cristo y se sana tu enfermedad. Pero ya casi no se habla de acepta a Cristo y serás salvo y tu alma no se perderá. Me dijo, está bien eso que Dios le ha dicho, ese es el mensaje que necesitamos. Y comencé a predicar aquel mensaje, hermano. Y cuando lo predico por primera vez, mensaje de salvación en medio de gente convertida. Viene una mujer y me dice, hermano, después de tantos años de convertida o de estar en la iglesia, hoy he venido a aceptar a Cristo y soy bautizada. Y le digo, hermano, ¿y a qué vino usted a la iglesia? Me dijo, yo vine, me he dado cuenta hoy que vine para que Dios me arreglara el marido mío que era bien problemático. En otro lugar, una muchacha me dice, después de tantos años en la iglesia, hoy es que he venido a ser salva. Y le digo, ¿y tú para qué aceptaste a Cristo? Y me dice, mi papá es un hombre alcohólico, problemático. Yo acepté a Cristo para que Cristo cambiara a mi papá. Y no es que nosotros queramos enseñar en esta noche que Dios no está interesado en su familia. Y que si usted tiene un marido inconverso que es problemático, Dios no lo quiere cambiar. O que si tiene hijos que son problemáticos, no es que queramos enseñar que Dios no los quiere cambiar. Sí, Dios quiere cambiar a su marido y quiere cambiar a sus hijos, pero primero quiere cambiarlo usted. Alabado sea Dios en el día de hoy. Quiere salvar a su familia, pero primero quiere salvarlo usted. Shalom, Asinda, Saya. Pero hay gente que están siguiendo a Cristo por los panes y por los peces. En cierta ocasión Cristo hizo un gran milagro, multiplicó panes y peces, le dio de comer a una multitud. Después se fue de aquel lugar y la gente comenzó a buscarlo. ¿Dónde está? No lo encontraban, hermano. Y buscándolo, ¿y dónde está? Y lo encontraron. Y cuando lo encontraron le dijeron, maestro, ¿cómo llegaste acá? Pero él no le contestó la pregunta. Él le dijo, de cierto les digo que me seguí. No porque viste las señales y creíste, sino porque comiste el pan y os saciaste. En otras palabras, lo seguían por los panes y los peces. Lo seguían para cuando volviera a tener hambre, volviera a hacer más milagros y le siguiera dando de comer. Imagínense, gente con hambre se encontraron en su camino con un hombre que de un pez sacaba 1000 pesos y dijeron, un hombre así no se puede salir. Hay que seguirlo donde quiera que esté metido, que aquí se acabó el hambre para nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero estaban siguiendo a Cristo por lo que ellos querían recibir. Así en una ocasión llegó un hombre a nuestra iglesia, una fuerte enfermedad estomacal. Yo estaba acostumbrado que cuando yo oraba por un enfermo en la iglesia, el Señor lo sanaba. Y aquel llegó con una enfermedad estomacal, hermano, terrible. Y todos los domingos pasaba al altar para que lo orábamos por él y no se sanaba. Y orábamos por él y no se sanaba. Y yo decía, oye, pero que oro por este hombre y no se sana, se queda igual. Y un día un hermano me dijo, ¿sabes lo que dijo el hermano fulano de tal? ¿Qué dijo? Que el día que se sane se va de la iglesia. Ya tenía planes. Y Dios conocía los planes. Pero mire, hermano, no se sanó. Entonces un día faltó, óigame, me faltó unos días corridos a la iglesia. Y yo dije, oye, ¿qué pasa con el hermano fulano de tal? Entonces otro me dijo lo que había pasado. Como Dios no lo había querido sanar, ¿sabe lo que hizo? Se fue donde un espiritista. Así hay gente en las iglesias que todavía van al espiritista también. Y todavía leen el horóscopo para ver lo que el horóscopo le dice. Alábalo si puede, si no puede, trate. ¿Ah? Y oyen a Walter Mercado y todo eso y no se lo pierden. A ver lo que Walter les dice. Trate, que con alabanza paz. Alabado sea Dios. Buscando en la impiedad, en el pecado, en el mundo y en los demonios. Algo que todavía Dios no le ha querido dar porque les conoce el corazón por dentro. Y entonces él se fue donde un espiritista. Y el espiritista lo mandó para la playa. Que se tirase 7 veces para atrás y se quedase 3 días sin bañar. Se fue para la playa, se tiró 7 veces para atrás y se quedó 3 días sin bañar con esa sal pegada al cuerpo, hermano, que eso es una piquilla terrible. Porque el espiritista se lo dijo.
Porque es que la gente son así, la gente hace lo que el espiritista le diga. El espiritista lo manda a comprar una paloma y a cortarle el pescuezo a la paloma y a tirarse la sangre por encima y lo hace. La palabra los manda a lavarse los pecados con la sangre de Cristo y no se los quieren lavar. Alabados a Dios en esta hora. Se tiran por encima la sangre de la paloma y se tiran por encima la sangre del cerdo y se tiran por encima la sangre de los animales, pero no se quieren tirar la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados del hombre. Alabado sea Dios en esta hora. Shalamasaja. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. La gente quiere un evangelio fácil. La gente quiere evangelio sin prueba, evangelio sin lucha, evangelio sin tribulaciones, evangelio sin batalla, evangelio sin conflicto, evangelio sin problemas, evangelio sin lágrimas. Ese es el evangelio que usted busca. Búsquelo en otro sitio porque aquí no lo va a encontrar. Alabado sea Dios en esta hora. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas lágrimas entremos en el reino de los cielos. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sea bendito Dios en esta hora. Oiga, amado hermano, no se cree usted que esto es así. Sea bendito el Señor para siempre, tan facilito como algunos lo quieren ver. La gente tiene que aprender a servir y adorar a Dios en cualquier situación y en cualquier momento en el cual ellos se encuentren. Y eso es lo que me enseña a mí el pasaje de Lázaro. Pasaje de Lázaro en esta noche yo no lo presento para probarle a ustedes que hay un cielo o que hay un infierno como por lo regularmente se utiliza. Yo quiero utilizarlo con ustedes en esta noche para algo mucho más que eso. Lázaro, según la Escritura, era un hombre que le servía a Dios. Lázaro era un siervo de Dios. Lázaro fue un hombre fiel a Dios. Lázaro fue un hombre, aleluya, que le sirvió a Dios de corazón. Pero que sirviéndole a Dios de corazón, la Biblia nos enseña que era un mendigo. Primero, nunca dejó de ser un mendigo, aunque le servía a Jehová. Nunca dejó de ser un mendigo. Segundo, era un llagoso. Y sirviéndole a Dios nunca dejó de ser un llagoso. Tercero, estaba prácticamente muriéndose de hambre, hermano. Sentado a la puerta de un hombre rico esperando que alguien le diera algo de comer. Cuarto, estaba jodeado de perros. Mire qué clase de condición de ese hombre. Y los perros, dice la Escritura, que le lamían las llagas. A lo mejor usted sale de aquí en esta noche, allá a la parte de afuera. Se encuentra con un hombre tirado en la acera. Lo encuentra mal vestido, maloliente y llagoso. Y encuentra que hay un montón de perros encima de él lamiéndole las llagas y usted le da asco. Y a lo mejor vira la cara para otro lado. Y si se encuentra con otro hermano en la fe, le dice: mira, no pases por ahí, muchacho, que hay ahí un hombre loco, lleno de llagas y los perros encima de él lamiéndole las llagas. Y puede ser que a lo mejor ese que usted ve por allá sea un loco. Pero del que habla la Biblia y del que yo estoy hablando en esta noche, era un mendigo, maloliente, muerto de hambre, aleluya, llagoso. Los perros le lamían las llagas, pero este hombre no estaba loco. Este hombre, dentro de esa podredumbre, dentro de esa pobreza, dentro de esas llagas, este hombre en su alma tenía a Jehová y le servía a Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Era un hombre que entendió algo que usted y yo tenemos que entender, hermano. Y es que vale la pena servirle a Jehová. Lázaro entendió que a Jehová se le servía en la condición en la cual se estuviese. Comprendió que había algo más importante que la vida material. Comprendió que dentro de él había un alma que era mucho más importante que cualquier otra cosa que él pudiese tener sobre la faz de esta tierra. Fue un hombre fiel a Dios hasta el final. Fue un hombre que en medio de las situaciones más difíciles aprendió y nos enseña a nosotros en esta noche lo que significa ser fiel a Dios, hermano.
Dios está buscando gente que le sea fiel. Lamentablemente tenemos hoy en día un sinnúmero de personas que por cualquier cosita dejan de servirle al Señor. Usted encuentra en la calle descarriados que se han descarriado por las cosas más simples, porque alguien no lo miró. O porque otro lo miró, pero cuando lo miró, según él, lo miró mal. Así que hay gente que se descarrían porque los miran y otros porque no los miran. Gente descarriada por cualquier cosa. Descarriada porque alguien le pisó un callo. Y dice que se lo pisaron de maldad. Fue a propósito. Yo sé que fue a propósito que lo hizo. Gloria a Dios en esta hora. Descarriados porque se quedaron sin trabajo. Mano, ¿por qué se apartó el Señor? Ah, es que me quedé sin trabajo. Le servía a Dios por el trabajo. El día que se quedó sin trabajo, se fue para el mundo. Descarriado porque no tienen casa. Mira, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué dejaste el Señor? Muchacho, perdí mi casa y me aparté. Otros descarriados porque se quedaron sin cajo. Ah, es que me llevaron el cajo y me aparté. Gente que se aparta por cualquier cosa, hermano. Gente que no tiene dentro de su vida una conciencia de lo que significa ser fiel a Dios. Nosotros necesitamos que en nuestra vida se meta el espíritu de los 3 jóvenes hebreos, el espíritu de Daniel, alabado sea Dios en esta hora, el espíritu de un hombre como Job, alabado sea Dios en el día de hoy. Los 3 jóvenes hebreos, Job, Daniel, personas que en esta noche nos indican a nosotros y nos señalan claramente qué es ser fiel a Dios. Aquellos 3 jóvenes hebreos, que cuando se dijo claramente que aquellos que no se postrasen delante de aquella estatua serían echados en el horno de fuego. Y cuando se tocaron los tamboriles y las flautas y todo el mundo se postraba, ¿por qué fue que se dieron cuenta que ellos no estaban postrados? Porque estaban de pie. Cuando todo el mundo se postró, hermano, y todo el mundo tenía la cabeza abajo, y miraron así, y miraron así, aquella multitud de hombres y mujeres arrodillados, vieron 3 que no estaban de rodillas. Ahora entiéndase en esta noche, que cuando Nabucodonosor se fue a Babilonia, se llevó muchos judíos con él. Muchos. No fueron 3 los que se llevó, ni 4, fueron muchos judíos los que se llevó. Pero cuando tuvieron que postrarse ante la estatua, 3 estaban de pie, y los demás, ¿dónde estaban? Allá, doblándose ante la estatua para no ser echados en el horno de fuego. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero los 3 jóvenes hebreos habían comprendido lo que significa fidelidad, ser fiel a Dios, hermano. Y cuando los trajeron delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor les habló y les dijo: prepárense para que al sonar de los tamboriles y de las flautas, ustedes se postren delante de la estatua que yo he levantado. Y aquellos 3 jóvenes lo miraron y le dijeron a Nabucodonosor: el Dios al que nosotros le servimos nos puede librar de la estatua. Y eso es maravilloso. Uno saber que aleluya, uno saber que el Dios al que le está sirviendo le puede librar del horno de fuego, como aquellos 3 jóvenes. Le hablaron claro al hombre. Le dijeron: el Dios al que le servimos nos puede librar del horno de fuego. Y es maravilloso saber que Dios puede librarte del horno de fuego. Pero también le dijeron: pero si no nos librase, tampoco adoraremos la estatua. Alabado sea Dios en el día de hoy. Y es ahí donde se demuestra la fidelidad. La fidelidad la demostraron ellos cuando, sin saber si Dios los iba a librar del horno de fuego o no los iba a librar del horno de fuego, alabado sea Dios para siempre, ellos estuvieron dispuestos a ser echados en aquel horno. Sea bendito el Señor en el día de hoy. ¿Y qué pasó? Dieron una orden de que el horno fuera calentado 7 veces más de lo que estaba. Porque cuando usted quiere serle fiel a Dios, el diablo ordena que le calienten el horno. A ver si usted se dobla ante el estatua. Alabado sea Dios en el día de hoy. Cuando usted quiere ser fiel a Dios,
el diablo dice, calienten el horno 7 veces más. Y eso es lo que significa que la prueba va a ser más fuerte. Porque es el diablo calentándote el horno a ver si tú te doblas delante del estatua. Alabado sea Dios en esta hora. Óigame, hermano. Por eso es que usted ve que hay gente que dice, yo no sé qué es lo que pasa conmigo. Cuando yo no oro y cuando yo no ayuno, yo estoy tranquilo. Y no hago nada más que comenzar a orar y a ayunar. Y rápido empiezan las pruebas, y los problemas, y las batallas, y las luchas, y las guerras. Y yo oro y ayuno, y entonces parece como si una maldición me cayese encima, seguro. Mientras tú oras y mientras tú ayunas, el diablo está dando órdenes de que te calienten el horno, a ver si dejas de orar y dejas de ayunar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Pero hay que demostrar la fidelidad, como la demostró Daniel. Daniel fue un hombre que cuando leyó aquel edicto, por 30 días no se puede hacer petición a ningún Dios, a nadie, solamente al rey. El que haga petición o rogativa será echado en el pozo de los leones. Daniel fue y lo leyó. Si llegamos a hacer cualquiera de nosotros, a lo mejor leemos allí, ¿cuántos días que dice ahí? 30 días. 30 días los paso yo fácil, más que eso he estado yo sin orar. Dicen por ahí que lo alabe. Y yo le añado si puede. Gloria a Dios en el día de hoy. 30 días, eso lo paso yo fácil. Y hay quienes hubieran estado 30 días sin orar. Cheque asoma. ¿Para qué? Para que no lo echaran a los leones. Pero un hombre como Daniel no, hermano, porque la gente que ha tenido experiencias con Dios, que conoce a Dios de verdad y que sabe lo que es ser fiel a Dios, no digo yo, hermano, no puede estar 30 días. Mire, si aquel edicto hubiera dicho un solo día, Daniel siempre hubiera orado, porque el que ha tenido una experiencia con el Señor no puede estar sin buscar el rostro de Dios en oración. Alabado sea Dios en esta hora. O como el caso de aquel hombre llamado Job, hombre que pierde los hijos, pierde sus animales, lo pierde todo, y en medio de aquella batalla tan y tan terrible se atreve a decir: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, sea bendito Dios en el día de hoy. Amado hermano, Dios quiere que usted y yo aprendamos lo que significa fidelidad. El creyente que ha aprendido lo que es ser fiel a Dios, lo primero que entiende es, aleluya, que no importa la condición en la que viva, vale la pena servir a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. El creyente que es fiel a Dios puede decir con los jóvenes hebreos, aleluya, que con horno, sin horno, vale la pena servir a Jehová. Puede decir con Daniel, con leones o sin leones, vale la pena servir a Jehová. Y puede decir con Job, aunque no tengo mis hijos, aunque no tengo mis animales, aunque no tengo mis siervos, aunque no tengo plata, aunque no tengo oro, aunque tengo una sarna sobre mi cuerpo que me consume y me tengo que rascar con un tiesto, con todo y eso, vale la pena servir a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Alaba y glorifica a su Dios en esta noche. Alábalo. Ama shalom sonda la quima sheita laya siva soa. Ahora shalaya sama. El Señor, amados hermanos, está buscando creyentes que sean fieles. Fieles a Él. Fieles a su palabra. Gente que no se deje mover fácilmente. Gente que el diablo no lo saque de la iglesia fácilmente. Gente que entienda que no importa la condición en la que esté, aunque esté enfermo, comprenda, aleluya, que con enfermedad o sin enfermedad vale la pena servir a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, shalama yan shakima leitalón de sivasoa. Cuando Dios me dio este mensaje, nació, sea bendito el Señor para siempre, nació en medio de algo que contemplé en una persona. Era una mujer que le servía a Dios. Una mujer que daba testimonio de su servicio cristiano.
Un día me enteré de que había enfermado de cáncer. Fui a visitarla a su casa. En mi mente llevaba la imagen de la mujer sana, de la mujer robusta que yo siempre había conocido, de la mujer saludable. Cuando entré a aquella casa y miré hacia aquella cama, lo que quedaba sobre aquella cama era un saquito de hueso cubierto con una débil tela de piel. La mujer estaba consumida ya. La enfermedad la había consumido. Se veía que la muerte estaba ya a las puertas. Y cuando me miró desde allá, en su rostro se dibujó una sonrisa. Me hizo señales de que me acercase a su lecho de enfermedad. Me acerqué al lecho de enfermedad y ella fue la que habló. Con una voz prácticamente débil. Me dice: Arnaldo, ¿cómo te habrás dado cuenta? La enfermedad ha consumido mi cuerpo. Me dice: sé que mis días están contados a menos que Dios haga otra cosa. Sé que me queda poco tiempo, me dijo ella, pero te habrás dado cuenta que todavía en mi enfermedad puedo sonreír. Y me dice: ¿sabes por qué puedo sonreír? Y me dice: Arnaldo, porque en medio de esta enfermedad tan terrible y en medio de los dolores de esta enfermedad sobre mi cuerpo, ni una sola hora, ni un solo minuto, ni un solo segundo, de día y de noche, he dejado de sentir la presencia del Espíritu de Dios a mi lado. Alabado sea Dios en esta hora. Varios días después me llegó la noticia de que ella había muerto, que había partido para estar con el Señor. Mientras me bañaba comencé a pensar en ella y me decía: Señor, ¿qué pensarán aquellas personas que la conocieron? Aquellos que no te conocen, que pasaron por ese cuarto. Tal vez algunos se preguntarán: ¿de qué le habrá valido a esta mujer ser fiel a Dios? Tal vez otros se preguntarán: ¿de qué le habrá valido estar en la iglesia para morir de una muerte tan horrible como esta? Tal vez otros se preguntarán: ¿y por qué esta mujer todavía en el lecho de enfermedad permaneció alabando a su Dios cuando su Dios no la sanó de una enfermedad tan horrible? Oh, amados hermanos, mujeres como esa fortalecen mi fe, porque me demuestran que aún en la situación más difícil de la vida vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Que a Dios se le sirve no solamente cuando se está sano, sino que a Dios se le sirve también cuando se está enfermo. Que a Dios se le sirve no solamente cuando hay una buena cuenta de cheques con bastante dinero en el banco, sino que a Dios también se le sirve cuando en el banco ya no queda nada. Que a Dios se le sirve no solamente cuando la nevera está llena, sino que también se le sirve cuando la nevera está vacía. Sea bendito Dios en el día de hoy. Que a Dios se le sirve no solamente cuando la gente nos echa el brazo y todo el mundo está a favor nuestro, sino que hay que seguirle sirviendo cuando ya nadie nos eche el brazo y parezca que todos están en contra nuestra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Que la verdadera fidelidad se demuestra no cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas aparentemente están mal. Que a Dios se le sirve cuando tu marido le está sirviendo al Señor, y si él se apartare, todavía hay que seguirle sirviendo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Que a Dios se le sirve cuando tu marido te trata bien, y si algún día te tratase mal, también todavía hay que seguir sirviéndole a Jehová, porque a Dios hay que servirle en todo tiempo. Hay que servirle en la claridad del día y en la oscuridad de la noche. Hay que servirle cuando todo es luz, y también hay que servirle cuando las tinieblas aparecen en el camino. Alabado sea Dios en el día de hoy. Fidelidad es lo que nosotros como creyentes necesitamos aprender dentro de nuestro servicio cristiano. Ser realmente fieles a Dios, de tal forma
que no haya nada que el diablo pueda utilizar en nuestra contra y que nos lleve a nosotros, aleluya, a dejar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Fidelidad, ser fiel a Dios, es, amados hermanos, mantenerse en la misma vida espiritual que se tiene cuando todo está bien. Mantener una vida espiritual similar o mayor cuando todas las cosas están mal. Sea bendito Dios en esta hora. Esa es la prueba, cuando se prueba quién tú eres. Esa es la prueba, cuando se sabe qué es lo que realmente tú das. Esa es la prueba, cuando se sabe realmente hasta dónde tú estás dispuesto a llegar. Es cuando las cosas se ponen duras, cuando se sabe realmente si tú estás dispuesto a ir hasta el final de la jornada. Sea bendito Dios en el día de hoy, aleluya. Bueno, la gente dice que Cristo sana cuando ellos están sanos. El asunto es decirlo cuando uno está enfermo, y creerlo, y esperar. La gente dice que Cristo suple cuando el bolsillo está lleno. El asunto es creer que Cristo suple cuando el bolsillo está vacío, yo. Y especialmente cuando pasan algunos meses y parece que nunca se va a llenar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Alabado sea Dios. ¿Eh? Shalom Hashem, aquí Masoa. La mujer que tiene el esposo inconverso dice que el marido se va a convertir un día de esto cuando el marido se está portando bien. Pero cuando el marido da un giro de 90 grados y de portarse bien comienza a portarse mal, entonces dice, a ese no hay quien lo salve. Alábalo si puede. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite es para la vianda, no se olvide de eso. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si no le pasa, tírele un aleluya, y si todavía no pasa, empújelo por ahí para abajo con un gloria a Dios. Alabado sea Dios en esta hora, aleluya. Oh, gloria Señor para siempre. Óigame, porque es que si no lo alaba, después yo imagino que le está cayendo. Así que alábelo aunque le caiga. Oh, gloria a Dios en esta hora, aleluya. Amados hermanos, es que nosotros como que no hemos comprendido todavía bien lo que significa fidelidad. Como que no entendemos bien lo que significa ser fiel a Dios hasta la muerte. Como que nuestra fidelidad a Dios es una fidelidad condicionada. Hay gente que le exigen a Dios para ellos darle. Hay personas que a veces están mal en su vida espiritual y ellos lo saben. Y le dicen al Señor, salva a mi hijo y yo me arreglo. Señor, yo te prometo que si tú salvas a mi hijo, yo me arreglo. O sea, que ellos le quieren presentar a Dios una fidelidad a base de condiciones. Señor, arregla mi problema y yo me arreglo. Señor, salva a mi esposo y yo te busco más fácilmente y te busco más consagradamente. Y si tú salvas a mi esposo, yo te voy a ser fiel. Mire, eso no es fidelidad, porque la persona que realmente conoce lo que es fidelidad, le es fiel a Dios con el esposo en Cristo o sin el esposo estar en Cristo, con los hijos sirviéndole al Señor o sin los hijos sirviéndole al Señor. El que es fiel a Dios no le exige. El que le es fiel a Dios se humilla, llora, grita, gime, pero no le exige. Porque usted no manda a Dios, es Dios el que manda sobre la faz de esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria al Señor para siempre en el día de hoy. Nosotros no somos quienes para exigirle a Dios. Dios es el que nos exige a nosotros y nosotros debemos de cumplir sus exigencias. Sea bendito el Señor en esta hora. Dios nos exige a nosotros fidelidad
en medio de la situación más difícil. Ahora, hermano, ¿sabe usted quién es el que realmente puede ser fiel a Dios? El único que realmente puede ser fiel a Dios es el que entiende que vale la pena servir a Jehová. El que entiende que vale la pena servir a Jehová no hay quien lo mueva, hermano. Y puede pasar por la miseria más grande, y allá en la miseria más grande, el diablo ofrecerle un negocio turbio y decirle, mira, si tú haces esto, yo te voy a llenar las manos de dinero. Y le dice al diablo, diablo, eche ese dinero sucio para allá, porque aunque estoy pobre, quiero que sepas que en mi pobreza vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Alabe a su Dios, alábelo. Porque hay personas que aún estando en la iglesia y teniendo una Biblia debajo del brazo, están dispuestos a ir a un espiritista buscando una salida para su cuerpo. Porque son gente que no entienden que vale la pena servirle a Jehová. Porque si fuera una persona que vale la pena, que entendiera que vale la pena servirle a Jehová, se encuentra con un inconverso en el camino y le dice, mira, ya hay una señora que es así que sabe. Ve allá que esa te sana en cuestión de segundos. Le dice, mira, diablo, estate quieto, que aunque estoy enfermo, yo voy a esperar en Dios a ver si Él me sana. Y si no me sana, quiero que sepas que mi enfermedad, con todos mis dolores y mis achaques, vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya. Shalom aquí, basuta la yasema. ¿Cuál es la mujer que en medio de su problema matrimonial le es fiel primeramente a Dios y a su marido? La que entiende que vale la pena servirle a Jehová. Porque la que no entiende eso, cuando tiene tantos problemas con el marido, viene el diablo y le presenta a otro hombre en el camino. Entonces el marido que tiene es un agrio y el diablo le presenta a uno que en lo que la hace caer va a ser un dulce. Diga en lo que la hace caer. Solamente en lo que cae. En lo que cae va a ser un terroncito de azúcar en lo que cae. Después que caiga es que la piña se pone agria. Alabe que Él vive. Él no está muerto, Él vive todavía. Chacabacinda soa. Entonces, el esposo es un áspero y aquel diablo le presenta a uno que es dulce. El esposo no le da un centavo. Y aquí le presenta a uno que está dispuesto a gastar todo lo que tiene en ella. Santo. El esposo no la saca a ninguna parte y este le promete que está dispuesto a llevarla hasta la luna. Le paga hasta un viaje hasta la luna para que caiga con él. El esposo nunca le dice lo bonita que es. Y este le dijo que ni mis universos, ni la belleza de mis universos es comparable a la belleza de ella. Y ella dice, ay, es que me trata tan bien. Me habla tan lindo. Y este es tan áspero. Si este fuera como aquel, y rápido comienza a comparar a este como con aquel. Y el diablo dice, ya mismo cae. Si este fuera con aquel, y este tan duro que es, y aquel tanto que me da. Ay, pero lo único que me impide es que estoy en la iglesia. Es lo único que me impide ahora mismo, que estoy en la iglesia. La iglesia es lo que me impide. Y el diablo le sigue hablando y le dice, chica, seguro, pero estás en la iglesia y mira el marido que tiene. Y sin embargo, mira a ese que está ahí, dulce. Como tú lo quieres. Vamos, decídete. Fíjate, pero yo sé que eso pasa. Y hay mujeres que me han llamado llorando después de haber caído con hombres así. Para buscar un consejo, aturdidas, atolondradas. Shalom aquí, Mashema. Con un cargo de pecado sobre de ella después de haber caído de la gracia de Dios. Oh, pero la mujer que entiende que vale la pena a Jehová, servirle a Jehová, aunque su marido sea amargo, no hay dulce que pueda apartarla del Señor. Alabado sea Dios en esta hora.
Aunque su marido no sea lo que ella quiere, cuando el diablo le presenta a otro mejor, y cuando el diablo le presenta a uno que es dulce, ella le dice: diablo, párate en tu sitio, porque tú dices que es dulce, pero la verdad es que tiene sabor a pecado. Diablo, no. Aunque mi marido sea amargo, aunque mi marido no sea lo que yo quiero que sea, yo seré fiel a mi marido y seré fiel a Dios, porque aunque mi marido sea amargo, con un marido así vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Soraya Soma Soa. Pero no lo deje ahí, no lo deje ahí. Porque lo mismo que pasa con algunas mujeres pasa también con muchos hombres. Que no son fieles a Dios en el hogar. ¿Ah? Sí, lo mismo que pasa con algunas mujeres pasa también con un montón de hombres. Especialmente si son de esos hombres que cuando se casan con la cara. Sí, se enamoran de una cara linda, y qué linda, y qué ojos tiene, y qué preciosidad, y con una cara así es que yo me quiero casar, y se casan con la cara. Y al par de años la cara comienza a llenarse de arrugas. Alabado sea Dios. Y dice: ay, ya no tiene la cara como antes. Y después, si además de que no tiene la cara como antes, se le pone también un poquito amarga, porque hay mujeres que son bien amargas también. Hay mujeres que están tan amargadas que le amargan la vida a cualquiera. Alaba. ¡Oh, Sheisa! Este mensaje es diferente al que he predicado en otros lugares, hermano. Aquí hay cosas nuevas, así que Dios habla conforme a la necesidad de cada cual en esta noche. Porque es diferente, bien diferente este. Sea bendito Dios en esta hora. Y entonces, ya cuando el hombre llega a la casa no le da el besito. Y cuando el hombre llega a la casa lo recibe con queja. Y el hombre está entrando por la puerta de la casa y todavía no ha abierto la puerta. Cuando él va a abrir la puerta ya se la abre. ¡Ah, llegaste! Estaba loca porque llegara, mijo. Tengo un montón de cosas que decirte. Oh, que pelea yo he tenido con estos muchachos. Y mira, ahí te tengo un problema. Hay un caso ahí con el que tú tienes que bregar. El hombre viene cansado del trabajo, ya cargado, loco por llegar a la casa a ver si tiene un poquito de descanso, y todavía no ha abierto la puerta cuando ya lo estaban esperando. Cuando va entrando por la puerta, hermano, ni entra porque lo reciben en la puerta con una lista de las cosas que tiene que ir a comprar. No entre todavía, no entre. Mira, aquí está lo que tienes que ir a comprar. Avanza que es tarde. ¿Ah? Alaba. Alaba. Trata, si no puedes, trata. ¿Por qué no lo recibe primero con un besito, un abracito, y hazlo sentir bien, y después que le robas el corazón le dice: mira, negro, por ahí tengo una listita para que compre una cosita que hacen falta? ¿Eh? No, lo recibes con la lista primero. ¿Y qué es lo que recibe? A veces, ¿qué voy a comprar yo a esta hora? Yo estoy cansado. Alabado sea Dios, mi hija, ¿qué pasa? ¿Eh? Tienes que usar la llave que abre el corazón, que es el cariño y el amor. ¡Alaba! ¡Oh, gloria a Dios! Y entonces llega el momento en que ese hombre, allá en el trabajo donde está, se encuentra con una muchachita que todavía no tiene juguita. Y entonces esa le tira una miradita acompañada de una sonrisita. ¿Eh? Y él dice: oye, esta me sonríe como me sonreía mi esposa antes.
Me mira como me miraba mi esposa antes. Y comienza a compararte con la otra. Y un día salen a tomarse un café. Y ahí siguen haciendo la amistad. Y llega el momento en que él dice, lo único que me impide ahora mismo es que estoy en la iglesia. Y la muchacha un día, por allá hablando con él, le cogió las manos y él sintió que se le electrizó todo el cuerpo. Dice, oye, yo tengo que estar enamorado de ella porque esto mismo era lo que yo sentía cuando mi esposa me tomaba la mano. Pero como ya no me la toma, yo no sé ni qué siento ya. Y un día viene y dice, yo me voy a descajear, yo me voy de la iglesia, yo me voy con esta mujer. Yo no puedo vivir más en mi casa, yo no soporto más ese ambiente, esa queja, siempre lo mismo. Llego del trabajo para estar discutiendo, peleando, siempre me está esperando para las mismas cosas. Y ya estoy cansado ya de esta cosa, y se fue con ella. Ese es el infiel. Ese es el que no ha aprendido todavía lo que significa que vale la pena servir a Jehová. Pero hay gente que tienen mujeres así, pero han aprendido lo que es fidelidad a Dios. Y aunque en su casa no tienen lo mejor, porque en su casa tienen grandes batallas y grandes luchas, y en su casa tienen una mujer áspera que no les trata bien, que tampoco les cocina bien, que ya le da lo mismo a esa mujer una cosa que la otra, y el diablo a veces viene y le habla y dice, déjala, vete con otra, cámbiala, pero ese hombre le dice al diablo, diablo, espérate un momentito, apártate de mí, porque aunque es cierto que mi mujer no es la clase de mujer que yo necesito, pero yo soy fiel a Dios, y aún en esta condición me vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. El creyente que es fiel a Dios, amados hermanos, es un creyente que está dispuesto a soportar lo que haya que soportar, a pasar por donde haya que pasar, a caminar por donde haya que caminar, a llegar hasta donde haya que llegar, porque entiende que al final de todo en esta vida le vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Mire, hermano, en una ocasión en nuestro pueblo allá en Santa Isabel se murió un joven pastor. Estaba construyendo un templo, subió a la parte de arriba para hacer unos arreglos en el techo del templo, lo que estaban construyendo. De allá arriba se cayó un muchacho joven. De ahí se lo llevaron hacia el área metropolitana de San Juan y allá murió. La noticia corrió por todo el pueblo que aquel hermano que estaba comenzando aquel ministerio pastoral había muerto, había partido a estar con el Señor, que había muerto de un accidente causado mientras le levantaba casa a Jehová. Y comenzó la gente a hacerse una pregunta, pero ¿cómo es posible que Dios permita que un hombre muera levantándole casa a él? Y después en esa forma y deja una mujer con sus hijos. Y vino un hermano y me preguntó a mí, me dice, hermano Naldo, ¿y cómo es posible que Dios permita que un hombre muera levantándole casa a él? Y yo le dije, bueno, hermano, la verdad es que hay que orar a Dios porque Dios es el que tiene la respuesta a esto. Y yo fui y me encerré en el cuarto y comencé a orar. Y le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que un hombre muera levantándote casa a ti? Y el Señor, ¿sabe lo que me contestó? Me dijo, mira, vete donde la persona que está a cargo del velorio y dile que tú quieres predicar en el velorio esta noche. Y le digo, está bien, Señor, pero es que allí todo el mundo va a estar haciéndose la misma pregunta. ¿Cómo es posible que tú permitas que un hombre muera levantándote casa a ti? Pues dímelo para yo, cuando predique allí, el Señor me dijo, te lo digo allá en el velorio. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Alabado sea Dios. Mire, hermano, y cuando llego a aquel velorio, aquello allí estaba lleno, pero lo que se dice lleno, 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 lleno. Estaba llena la sala, lleno el balcón, lleno el patio. Había tanta gente allí, que había gente en toda la orilla de la carretera, y habían colocado hasta unas bocinas y todo para celebrar el culto ese día. Y el Señor me dice, cuando llegues al culto,
al velorio, vete a la parte de atrás y no hables con nadie. Y yo pasé por el lado de todo el mundo, me fui a la parte de atrás donde estaban celebrando el culto y no hablé con nadie. Y entonces comenzó la gente a dar sus condolencias. Y vino el primero, un compañero ministro, y dio sus condolencias a los padres, a la esposa, a los hijos. Y cuando él está dando condolencias, el Señor me dice, ¿y por qué dan condolencias? Yo le digo, bueno, Señor, el hombre se murió. Y es cuestión, pues, hay que dar condolencias, porque ¿qué uno va a hacer en un sitio así? Y viene el otro, y yo le doy mis condolencias, y empezó a dar condolencias, y vuelve el Espíritu Santo a mi siervo. ¿Y por qué dan condolencias? Y viene el otro nuevamente, y da sus condolencias, y vuelve el Señor, mi siervo. ¿Y por qué dan condolencias? Y entonces yo le quise dar una clase de ética al Señor. Y le digo al Señor, Señor, es cuestión de ética. El hombre se murió y aquí lo que queda son condolencias. Porque imagínate, está la esposa ahí triste, los padres tristes, todo el mundo triste. Es cuestión de ética, Señor, hay que dar condolencias. Y el Señor me dice, ¿qué ética ni ética? Si esta es una oportunidad para ustedes demostrarle a los inconversos que estar conmigo es mucho mejor que estar aquí en esta tierra. Alabado sea Dios en esta hora. Y me dice, cuidadito con tu dar condolencias. Y yo dije, bueno, ahora sí, y si no voy a dar condolencias, ¿qué voy a dar? Entonces cuando me entregaron la parte, pues imagínense, no di condolencia, sino que le dije a la gente, vamos a abrir la Biblia aquí donde estamos predicando aquí esta noche. Y le dije, vamos a predicar por el tema, ¿vale la pena servir a Jehová? Y comencé aquel mensaje y a desarrollar el mensaje y todo el mundo a alabar a Dios y a glorificar al Señor. Y mientras la gente alababa y glorificaba a Dios, hermano, entonces yo de momento digo, fue el Espíritu Santo que me llevó a decirlo. Y digo yo en aquel momento, hay quienes se están preguntando aquí en este momento, que cómo es posible que Dios haya permitido que un hombre, un siervo de él, muera levantándole casa a él. Y cuando yo digo eso, hubo silencio total. Y ahí yo sentí como que Dios me había metido en un problema. Porque es que él todavía no me había dicho cuál era el asunto. Y entonces era una comunicación, hermano, le digo, el que predica sabe lo que yo quiero decir. En ese momento era una comunicación directa entre mi mente y el espíritu, y tirando por ahí para afuera todo lo que me venía. La voz a Dios en esta hora, aleluya. Y vuelvo y digo, sí, hermano, hay quienes se preguntan que cómo es posible que Dios pueda permitir que un hombre muera levantándole casa a él. Y yo digo, mira, hermano, Pedro fue preso y el Señor envió un ángel y sacó a Pedro de la cárcel. Sin embargo, a Esteban lo mataron a pedrada. ¿Acaso era que el Señor amaba más a Pedro que a Esteban? ¿Acaso amaba más Dios a Pedro que a Esteban? A Pedro lo sacó de la cárcel, a Esteban permitió que lo matara. Y dije, no era que el Señor amaba más que a Pedro y a Esteban. Era, amados hermanos, que cada cual de la forma que le corresponda, en lo que haga y en la forma en la que le toque morir, en esa forma estará glorificando a Dios en su vida o en su muerte. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shakarama, Shanda, Kima, Soalaya. Y de momento digo, en esta noche yo no voy a dar condolencia. Y cuando dije así, silencio. Y todo el mundo me miró como diciendo, ¿y si este no va a dar condolencia, qué va a dar? Y digo, en esta noche yo voy a felicitar. Pero no era yo el que estaba hablando, era el Espíritu Santo en mí. Y la gente me miró como preguntándose a Dios, pero el hermano Ronaldo se cree que está en un cumpleaños. Pero ¿cómo eso que va a felicitar? Pero hermano, era como un torbellino, el Espíritu Santo hablando a través de mí. Comenzaré
felicitando a los padres del hermano que ha muerto. Y me miro hacia donde están ellos y le digo: padre de nuestro hermano, les felicito porque tuvieron un hijo que a la hora de la muerte no murió como muere el alcohólico en su alcoholismo, no murió como muere el adicto en su adicción a droga. Les felicito porque tuvieron un hijo que a la hora de la muerte murió como mueren los hombres de Dios, levantándole casa a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Y frente a mí tenía sentada la esposa del hermano que había muerto, llorando, cabizbaja. Me miro hacia donde está ella y le digo: levanta tu rostro y mírame. Y aquella mujer levanta su rostro y me mira y le digo: mujer, a ti también te felicito, porque a la hora de casarte no escogiste para casarte a un cualquiera, te casaste con un hombre de Dios. Y mujer, te felicito porque el hombre con el cual tú te casaste a la hora de morirse no murió como muere el adicto en su adicción, ni como muere el alcohólico en su alcoholismo, ni como muere el pecador en su pecado. Mujer, levanta las manos, adora a Dios. Te casaste con un hombre que cuando murió como mueren los hombres de Dios, levantándole casa a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Y aquella mujer de momento levantó las manos y comenzó a alabar a Dios, y de momento se puso de pie y comenzó a danzar en el espíritu. Y cuando la gente vio a la esposa del muerto que danzaba, comenzaron a danzar en la sala donde estaba el cuerpo del muerto, y comenzaron a danzar en el balcón, y comenzaron a danzar en la calle, y la gente se olvidó del muerto. Alabado sea Dios en esta hora. Y las almas que convirtieron allí en aquella noche, es que vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Y cómo se levantó esta iglesia? No se levantó esta iglesia en un velorio. En un velorio de un hombre que antes de morirse, aquí el pastor de la obra le visitó en el hospital y aceptó a Cristo como Salvador de su alma. Y a lo mejor cuando aceptó a Cristo como Salvador, muchos esperaban que Dios lo sanara. Pero había muchas personas allí, miembros de aquella familia, que a lo mejor si él se hubiera sanado, no estuvieran sirviéndole a Cristo hoy. Miembros de aquella familia que si a lo mejor él estuviera vivo, ellos estuvieran todavía muertos en delitos y en pecados. Y valía la pena que él muriese. Aunque en parte iba a ser un dolor para muchos de esos familiares. Aunque parte iban a llorar lágrimas, muchos de ellos, pero en la muerte de aquella persona, alabado sea Dios, estaba la salvación de algunos familiares que están aquí en esta noche. En la muerte de aquella persona estaba que se levantase esta iglesia que está aquí en este día. Esta iglesia comenzó en aquella funeraria, cuando aquellas familias vinieron a los pies de Cristo. Oh, amados hermanos, sea en la vida o sea en la muerte, vale la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Llama Shanda, Lama, So, aquí, Mashea. Pónganse de pie los familiares de esa persona que murió, que estaban en esa funeraria. Pónganse de pie. Aquí están los familiares. ¿Y la viuda cuál es? Aquí está la hermana viuda. Shakalama Shanda Kima. Ahí está gozándose en el Señor. ¿Dónde están los hijos del hermano que murió? Levanten la mano. Ahí está, todos convertidos en aquella funeraria, todos convertidos en aquel velorio. Ellos tal vez no comprendieron por qué su padre murió, pero aquí está la razón por la cual aquel hombre partió hacia el cielo. Había que salvar almas en aquel velorio, habían almas que salvar. Él está en el cielo, participando de las moradas celestiales. ¡Alaba! Aquí está este pueblo adorando a Dios. Aquí está su viuda adorando a Dios. Aquí están los hijos adorando al Dios del cielo. Es el poder de Dios, es la autoridad de Dios. Cosas que nadie entiende, cosas que nadie comprende, pero que Dios las hace. Alabe, alabe, alabe. Pueden sentarse los hermanos. Ama shalom aquí, mashenda la maso.
Oh, glorificado sea el nombre de mi Cristo en esta hora, hermano. Y algún día ellos juntamente con Él se encontrarán en las moradas celestiales y se abrazarán allá en el cielo, alabado sea Dios en el cielo, y tendrán un encuentro familiar allá, alabado sea Dios, y allá entrarán ellos. ¿Por qué? Gracias a que aquel hombre cuando murió había aceptado a Cristo, y que en aquel velorio Dios levantó, aleluya, un hombre que predicó la palabra para que de allí naciese una iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. Vale la pena servir a Jehová. No importa cuál sea tu condición, vale la pena servir a Jehová. Daniel fue echado en el pozo de los leones, pero en el pozo de los leones había ángeles que le taparon la boca a los leones. Job, después de su prueba, fue prosperado muchísimo más de lo que tenía. Los 3 jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Pero cuando el rey miró hacia el horno, se le salió un grito. Y gritó: ¿qué es lo que veo? Hemos echado a 3 y yo veo a 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Una señal de que aunque a ti te echen en el horno de fuego, cuando estés metido dentro del horno, tú no estarás solo, porque Dios se meterá en el horno contigo. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Oh, gloria al Señor en esta hora. Por eso es que Lázaro es un ejemplo para nosotros de fidelidad. Mendigo, harapiento, hambriento, shalom akima, llagoso, pero fiel a Dios, hermano. Con hambre, pero sin abandonar a su Dios. Con llagas, pero sin dejar a su Dios. Rodeado de perros, pero sin dejar a su Dios. Mendigo, pero fiel a su Dios. Y con esto termino, hermana. Me parece ver al Señor cuando llegó la hora de mandar a buscar a Lázaro. Los ángeles no pueden hacer nada a menos que Dios se lo ordene. A menos que Dios se lo ordene, los ángeles no pueden hacer nada. Nada. Lo que hagan es por una orden directa de Dios. Así que yo creo firmemente que en el cielo hubo una conversación entre Dios y sus ángeles. Y que Dios señaló hacia un lugar de este planeta y le dijo a los ángeles: ven aquel hombre que está allí. Sí, Jehová. Lo vemos. Ven que está hambriento. Sí, Jehová. Lo vemos. ¿Ven ustedes que está llagoso? Sí, Jehová. Lo vemos. ¿Ven ustedes que está rodeado de perros? Sí, Jehová. Lo vemos. Se llama Lázaro. Es mi siervo. Va a morir. Y yo quiero que cuando él muera ustedes estén al lado de su cuerpo, para que lleven su alma al seno del Padre Abraham. Y aquellos ángeles descendieron y se pararon al lado del cuerpo de aquel hombre llagoso rodeado de perros. Dentro de la casa estaba el rico, el que vestía finamente con ropas de lino y de púrpura. El hombre que no pasaba necesidad dentro de la casa estaba, le aseguro, dentro de su banqueteo, rodeado por el mismo diablo y los demonios. A la puerta de su casa estaba el pobre, el mal vestido, el hambriento, llagoso, rodeado de perros. Y ahora, rodeado de ángeles también. Y viva esto conmigo, vívalo, porque es que esto es para vivirlo, hermano. Sí, señor. Imagínese usted cuando el alma de aquel hombre se desprende del cuerpo llagoso y aquel hombre sale fuera del cuerpo, y cuando se mira encuentra que ya no tiene llaga, y mira y encuentra que en vez de rodeado de perros, ahora está rodeado por los ángeles. Tiene que haber habido una conversación entre Lázaro y aquellos ángeles.
Yo no creo que Lázaro en silencio se dejó guiar. Tuvo que haber conversado con ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿Dónde están mis llagas? ¿Dónde están los perros? ¿Qué hace ese cuerpo tirado ahí en esa acera? Y los ángeles decirle: Lázaro, somos ángeles de Dios, ángeles de Jehová, enviados a ti para llevarte hasta el seno del Padre Abraham, Lázaro, para decirte, Lázaro, que con tus llagas y con tu hambre y con tu pobreza, Lázaro, te valió la pena servirle a Jehová. Alabado sea Dios en esta hora. Denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. ¿Vale la pena servirle a Jehová o no vale? Grítelo: vale la pena servirle a Jehová. De nuevo: vale la pena. Vale la pena. Vale la pena servir a Jehová. Póngase de pie en esta noche.